Dios le bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Le damos gracias al Señor por este tiempo maravilloso, porque una vez más nos da el privilegio de poder compartir su palabra a través de este medio. Esperando que cada uno de ustedes puedan compartir este mensaje, puedan compartir este vídeo con todos sus amigos, compañeros, etcétera, etcétera. Amén. Tenemos un tema muy importante hoy, así como hemos estado hablando con la congregación en estos días acerca de las 7 palabras, ¿verdad? Y hemos aprendido algo maravilloso, que a través de cada palabra Dios nos da un mensaje poderoso. Hay algo poderoso detrás de cada palabra que Jesús pronunció en la cruz. Amén. Entonces, hoy vamos a estar hablando acerca de la resurrección, pero vamos a ubicarnos en Mateo 28, verso 5 y verso 6. Dice de la siguiente manera: Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Cristo, a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ve que el lugar donde fue puesto el Señor. Amén. Oremos. Señor Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Te pido que usted bendiga a cada una de nuestras vidas, Señor. Habla, Señor bendito, a cada una de las personas que nos escuchan, Padre, y edifica nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como tema tenemos: Jesucristo ha resucitado. Jesucristo ha resucitado. Hermano, esta palabra viene de un término griego, el griego koinés. Recuerden que el Nuevo Testamento se escribió en griego, el griego koinés, y es el término eugeiro. Egeiro, esa es la palabra. Egeiro significa enderezar o levantarse, volver a la vida, resucitar, que es, ¿verdad? Entonces, este término lo que nos va a entender es que Jesucristo se levantó, ¿verdad? Se enderezó, es decir, se paró otra vez, volvió a la vida. Pero Jesús vino con un nuevo cuerpo, dice la Biblia. Tomó un cuerpo glorificado. Amén. A igual como nosotros vamos a tener el día que resucitemos con Cristo. Bueno, en Mateo capítulo 28, del 1 al 10, aquí vemos que nos habla acerca de la resurrección. Dice que estas mujeres que iban a la tumba, ¿verdad?, llevando especies aromáticos, el primer día de la semana, que fue un día domingo, a la primera hora de la mañana, dice que iba María Magdalena y la otra María. Pero se le presentó a alguien, y era un ángel, que le habló a ella, y le dijo: no temáis. Se le apareció: no temáis. Yo sé que ustedes buscan a Jesucristo, ¿verdad?, el que fue crucificado. Ya no está aquí, ha resucitado. Ahora el ángel le dijo, ¿verdad?, le dio la noticia que el Dios mismo le había dado a Jesucristo, que vayan, ¿a dónde? A Galilea, porque él se dirigía hacia allá. Que le diga a los discípulos que vayan, porque allá lo iban a encontrar. Amén. Entonces ellas llevaron las buenas nuevas, corrieron a los discípulos vinieron a comprobar a la tumba si realmente había resucitado, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que Cristo resucitó. Esto también lo dice el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Que Cristo resucitó. Cristo volvió a la vida. La tumba estaba vacía. Hermano, usted y yo tenemos que entender que cuando Jesucristo resucitó, ¿verdad?, hizo algo importante y extraordinario para nosotros, que ya lo vamos a estar viendo. Pero antes de esto, quiero que analicemos la palabra que dijo el ángel a aquella mujer, o aquellas mujeres. Lucas 24, del 5 al 7. Lucas 24, del 5 al 7, si usted analiza, vamos a encontrar 3 cosas que le dijo el ángel a la mujer. Bueno, Lucas acá ya lo relata como 2 ángeles, ¿verdad? Entonces vemos que uno de ellos le habló a ella, y lo primero que le dijo: ¿por qué buscan? ¿O por qué buscan? Voy a usar palabras. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Mire que lo que le dijo el ángel a ella, o sea, que si ustedes vienen a buscar a Jesús, al que vive, ¿por qué lo busca entre los muertos? Cuando usted vaya a buscar a alguien y usted sabe que está vivo, tiene que buscarlo entre los vivos, no en la tumba. O sea, en otras palabras, ellas estaban creyendo que Jesucristo estaba muerto, que no había resucitado. O sea, no habían creído en la profecía y lo que Jesús también dijo, porque Jesús anunció que él iba a morir y resucitar el tercer día. Pero ellas
¿verdad? Se habían olvidado de todo eso. Por eso el ángel le dice, ¿ustedes por qué vienen a buscar entre los muertos al que vive? Les recuerda que Jesucristo había dicho estas palabras, que él iba a resucitar. Lo segundo que le dice, ¿verdad? Les recuerda, con lo que acabo de mencionar, les recuerda lo que él mismo había dicho antes de morir, cuando aún él vivía, cuando aún él no iba a la cruz, antes de ir a la cruz, podemos decirlo así. Jesús le anunció esto, le dijo, pero el ángel viene y le recuerda a ella, o sea, se habían olvidado. Pero el tercer punto es que, dice el ángel, era necesario que él muriera y resucitara el tercer día. Ahora, ¿por qué era necesario que Jesús muriera? Porque tenía que morir para poder resucitar. O sea, nadie va a resucitar si nunca ha muerto. O sea, Jesús tenía que morir, ¿verdad?, para resucitar y así poder vencer a la muerte. La muerte Jesús la venció cuando resucitó, no cuando murió. Cuando él murió venció el pecado, pero cuando resucitó, ¿qué es lo que hizo Jesús? Venció a la muerte. Si no hubiera resucitado, no hubiera vencido a la muerte. Amén. Entonces, esto es importante que debemos de entender. Ahora escuchen, cuando Jesucristo muere en la cruz, no fue porque los soldados romanos lo quisieron matar. No, sino que Jesús murió porque él quiso. ¿Por qué quiso Jesús morir en la cruz? Le menciono tres cosas rapidito. Jesús quiso morir en la cruz, ¿sabe por qué? Porque quería salvarnos a nosotros y darnos vida eterna. Y la vida eterna se iba a lograr para nosotros cuando Él venciera la muerte. Si Él no hubiera vencido a la muerte, no hubiera vida eterna. Entonces Jesús decidió a morir para librarnos a nosotros. Ahora, en Juan 10, del 14 al 18, Él dice, yo doy la vida porque yo la pongo, yo quiero ponerla y la vuelvo a tomar cuando yo quiera. A mí nadie me la quita. Soy yo que la pongo y la vuelvo a tomar. Ahí está, lean Juan 10, del 14 al 18. También vemos algo importante, que Jesús cuando muere en la cruz y decidió morir y resucitar, es porque Él quería cumplir con la voluntad del Padre. La profecía que ya estaba dada, lo podemos ver en Mateo 16, 21, Lucas 19, 22. Lucas 9, 22. Amén. Entonces vemos eso importante, que Jesucristo tenía que cumplir la profecía. Así estaba profetizado, tenía que darse. Y tenía esto incluso en el Antiguo Testamento, vemos en varias partes de la Biblia que se había ya anunciado de la muerte y resurrección de Jesucristo, que resucitaría. Y el tercer punto es que Jesús murió en la cruz y resucitó, ¿verdad? Él mismo voluntariamente, no es que le quitaron la vida porque quisieron ellos, sino porque Jesús decidió así y quiso. Él quiso hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Él decidió hacer esto de entregar su vida porque Él quería hacer la voluntad del Padre. Juan 5, 30. Jesús dijo, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre, el que me envió. Amén. Y esto es importante que usted y yo tengamos claro y presente. Cuando Jesús muere en la cruz, así que no podemos decir que Él perdió, porque si lo hubieran matado sin Él haber querido, Jesús hubiera perdido la batalla. Y no fue así. Jesús no murió porque lo mataron, Jesús murió porque Él quiso morir, entregó su vida y resucitó. Amén. Ahora, ojo, estos puntos importantes. Cuando Jesucristo muere y resucita, ¿qué logró? ¿Qué logró Jesucristo? Y eso vamos a analizarlo. 3 puntos le menciono rapidito. Jesucristo, al morir y resucitar, lo primero que vemos es que Jesús venció el imperio de la muerte. Hebreos 2:14. Jesús venció el imperio de la muerte. Y el imperio de la muerte aquí es Satanás. Es el emperador de la muerte que se refería al texto, ¿verdad? Hebreo 2:14. Cuando Cristo muere y resucita, vence al emperador de la muerte, que esto es el diablo. Ahí mismo lo dice Hebreo 2:14. Esto tenemos que nosotros tener claro. Cristo venció. ¿Qué más? También vemos nosotros, bueno, así como Cristo venció, déjenme añadir esto más aquí en el primer punto. Cristo cuando muere, vence a la muerte y nos da a nosotros a sí mismo, ¿verdad?, esa autoridad para poderlo vencer. Dice Apocalipsis capítulo 20, verso 6, habla de una resurrección y habla de la primera resurrección, porque recuerden que van a haber 2 resurrecciones. No, la Biblia menciona solo 2 resurrecciones. Una para todos los que están en Cristo, que esto será en el día del rapto, ¿verdad?
Y ahí vamos a resucitar todo eso. Bienaventurados los que tendrán parte en la primera resurrección, dice Apocalipsis 26, ¿verdad? Ahí estamos todos los que hemos creído en Jesucristo, los que lo hemos aceptado. Bienaventurados. Pero los otros que tendrán van a resucitar en la segunda resurrección son las personas ya que han, ¿verdad?, negado a Cristo, etc. Esa resurrección es para ser juzgado, ¿verdad? Y ahí es el juicio del gran trono blanco. Acá en la primera resurrección es para los cristianos y la segunda es para todos los no creyentes, para los que no tienen a Cristo, que eso será después del milenio. Bueno, ya eso es escatología, pero ahora estamos entendiendo esto importante, que Jesucristo cuando muere y resucita, vence al emperador de la muerte, y a nosotros nos da también ese privilegio, ¿verdad?, de poder vencer. Así como Él murió, nosotros si morimos también vamos a resucitar. Muy bien. Segundo, nosotros vemos que cuando Cristo muere y resucita, cobra sentido nuestro evangelio. El evangelio que usted y yo predicamos toma valor. Si Jesús no hubiera resucitado, el evangelio sería vano, dice Pablo. Vano sería nuestra prédica y vano sería nuestra fe. 1 Corintios 15, del 12 al 22, ustedes pueden visualizar allí. Vano sería nuestra fe. Estuviéramos predicando y perdiendo el tiempo, ¿verdad? Pero como Cristo resucitó, se cumplió, ahora sí hay vida eterna. Sí podemos nosotros. Y tercero, cuando Cristo resucita, ¿verdad?, muere y resucita, ¿qué da? Nos da la victoria. Eso está en 1 Corintios 15, del 55 al 57. Nos da la victoria. Así como Cristo triunfó sobre la muerte, nosotros también. Significa que vamos a vencer la muerte el día que usted y yo partamos con el Señor y ocurra la resurrección, ¿verdad? Si es que hemos partido antes del rapto de la iglesia, nosotros vamos a vencer esa muerte, vamos a resucitar, así como Cristo resucitó. Escuchen, hermano, y con esto termino, es importante. No hay vida con Cristo si es que no hay muerte con Cristo. O sea, no hay vida con Jesús si es que no hay muerte con Jesús. Es decir, si tú no mueres con Cristo, no tendrá una vida con Cristo. Para vivir con Cristo, una vida digna y tener vida eterna, al final con Cristo, se necesita morir con Cristo. Morir al yo, morir a la carne por causa de Cristo para poder obtener esa vida. Ese fue lo que comenté por ahí en mi estado hoy, ¿verdad? Y eso es importante que debemos entender. Es decir, en otras palabras más claras, primero tenemos que morir con Cristo para luego poder vivir con Cristo. Nadie va a vivir con Cristo si primero no muere con Cristo. Se necesita primero morir para luego resucitar con Cristo. Que fue lo que pasó con Jesús. Por eso fue necesario que Jesús muriera para poder resucitar. Es necesario que usted muera para que luego podamos vivir con Cristo. La nueva vida en Cristo está después de que usted haya muerto a la carne, a su propio yo, al viejo hombre. Tenemos que entender eso. Por eso ahí hay otros textos, ahí tenemos Romanos 6 del 8 al 14, ahí nos habla claro de que nosotros tenemos que primero morir para poder vivir con Cristo, ¿verdad? Romanos 6 del 8 al 14. Pero hay textos también para corroborar, como por ejemplo Colosenses 3:3, Gálatas 2:20, donde Pablo dice, ¿verdad?, que él moría con Cristo, él donde habla, ¿verdad? Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Él había muerto al yo para que Cristo viva en él. Dios te bendiga, hermano. Hasta ahí nos vamos a quedar. Es importante la resurrección de Jesucristo. Logramos nosotros algo maravilloso, ¿verdad? Cobra sentido nuestro evangelio, nuestra fe. Nos da la victoria Jesucristo. Y asimismo Cristo venció y nosotros vamos a vencer al emperador de la muerte. Dios te bendiga. Siga adelante. Cristo nos ama. Cristo viene pronto. Amén y amén.